Gracias por atendernos. En España, aquí en nuestro país, en los últimos años, según los datos que manejamos, ¿no?, se suicidan de media al año 24 niños menores de 15 años. Le pregunto como experto si estos casos tienen algunas características concretas, algunos elementos en común, alguna particularidad. Bueno, la particularidad es que está aumentando. Veníamos de un índice escaso de suicidio en España. Ahora se suicidan 3 personas en España por cada persona que muere en accidente de tráfico. Y en el caso de los niños menores de 15 años, pues veníamos de datos más bajos y hemos aumentado un 20, un 25% cada año. Entonces, claro, estamos aumentando rápido. Por otro lado, usted planteaba un caso que me parece paradigmático. 2 niñas de 12 años se precipitan, son gemelas, en Cataluña, por acoso escolar. Ya está comprobado que sí había escolar. Y 2 niñas, 3 meses después, rusas, se precipitan en Oviedo, también gemelas, en este caso mellizas, y también de 12 años. Por lo tanto, nos tenemos que hacer algunas preguntas. Una, sí tenemos respuesta. Los gemelos, las gemelas, tienen un vínculo y un apego que nada tiene que ver con lo que tienen otros hermanos. Y por lo tanto, veamos que en el caso de Cataluña, una de ellas dijo: no quiero morir, pero te acompañaré. Y así lo hizo. Ha salvado la vida, aunque está muy grave, porque puso los brazos a lanzarse. En el caso que se está investigando en Oviedo, pues vamos a ver, una de las niñas pintaba orcas y temas muy desagradables, muy terribles para que una niña esté pensando eso. Vamos a ver si había acoso escolar. Estas cosas no son tan fáciles como parece de determinar, porque hay que hablar con compañeros, con orientador, con psicólogo, y a veces o no se conoce la realidad o de alguna manera se tapa. También tenemos que ver qué ocurría en el hogar, naturalmente, con todo el cariño y todo el respeto a los padres que están rotos de dolor y de sufrimiento. Y hay que trabajar con el hermano pequeño de 10 años con mucho amor, dándole seguridad de que nunca hará esto, y con algún psicólogo clínico especializado en infancia que le tendrá que acompañar durante años. Por lo tanto, tenemos que plantearnos desde los medios de comunicación si hemos de hablar del suicidio, que la respuesta es sí, sí, pero en el tema de los menores hay que hablar sí o no. Y en todo caso, como dije en su momento, en el caso de Barcelona, algunos medios de comunicación dieron unos datos que no venían a cuento. Dijeron exactamente cómo se hizo, cómo lo provocaron, cómo lo prepararon. De eso no se debe de hablar. Lo que hay que hablar en el suicidio es de la prevención. Y por lo tanto, cuando un adulto, por ejemplo, se suicida, si es una persona que tiene un trastorno mental, hay que decirlo. Si es un ludópata, hay que decirlo. Si es adicto a la droga, hay que decirlo. Si estaba en una desesperanza y depresión, hay que decirlo. El resto. Señalaba esa posibilidad, ¿no?, de el suicidio pactado, acordado entre los hermanos, entre los gemelos. Le pregunto qué hay detrás, qué influencia puede tener el entorno, las redes sociales, incluso determinadas plataformas en casos como estos. Bueno, es muy buena pregunta, porque es verdad que las redes sociales a veces se convierten en redes asociales, sobre todo para cierto carácter de niños. Por ejemplo, estamos viendo que hay una práctica muy peligrosa con el tema de la anorexia. Hemos visto y estamos comprobando que muchos niños con un cúter o con cualquier cosa se cortan, aunque sea levemente, la piel del brazo cuando se les frustra, porque les dice que no, uno de los progenitores o un profesor. Claro, todo eso llega a todos los niños, la mayoría, bueno, lo ven, pero tienen otros anclajes emocionales, pero hay otros que sí, que lo piensan, lo transmiten, y todo esto lo tenemos que estar estudiando. Yo este domingo me he dedicado a hablar con compañeros de la Academia de Psicología de España, con psiquiatras de otros lugares del mundo, porque realmente esto está aconteciendo en todo el mundo. ¿Por qué hay tantos niños que pierden la ilusión? ¿Por qué pasan rápido al acto? Tenemos que estudiar mucho para dar respuestas, sin duda. Y ese contexto que usted señalaba, ¿hasta qué punto nos puede llevar a hablar de riesgo de efecto contagio entre los adolescentes? Yo creo que existe. Mandé una nota informativa a los medios de comunicación señalando a una serie norteamericana que son 13 capítulos y que
meses después de emitir, durante 2 o 3 meses, ha tenido inmediatamente un efecto de aumento de suicidio en un 28%. Por lo tanto, los niños, los adolescentes, son muy influenciables, muchísimo más influenciables que son los adultos o que una persona como yo, que tengo 65 años y que veo las cosas y tengo un juicio crítico ya muy consolidado, muy forjado. Por lo tanto, sí, yo creo que el tema de cómo se trata los suicidios infantojuveniles hay que ser muy cuidadosos. No diría que no haya que decirlo. Creo que hay que hacer mucho más por la prevención. Hemos estado en el Congreso, en el Senado, se está formando a policías, se está formando a los bomberos. Me pareció muy bien lo que dijo Errejón de, bueno, pues a una persona que tengamos riesgo de suicidio, que un familiar haga de sombra a su lado. También quiero transmitir a los familiares que muchas veces no se consigue evitar el suicidio y que muchas personas, y sobre todo muchos niños, están deprimidos. Lo que pasa es que cursa de una manera paradójica y parece que son oposicionistas. Hay que llevarlos a un profesional, a un experto, a veces a un psiquiatra, para que les mediquen. Pensar que uno, cuando se está ahogando, puede salvarse tirando hacia arriba es no conocer al ser humano. Cuando alguien tiene un problema, va al médico. Cuando alguien tiene un problema emocional, psicológico, tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra. Y una última, Javier, algo que usted ya apuntaba en su intervención. Ante este escenario, el papel de los medios es determinante, ¿no? Hablaba de informar, pero informar debidamente, ¿no? ¿Cómo debemos tratar esta información tan sensible, claro? Bueno, yo creo que la mayoría de los medios de comunicación y los profesionales sois muy sensibles a este tema. Pero digo, en el caso de Cataluña hubo medios que explicaron cómo lo prepararon, qué hicieron, de qué se valieron. Ese tipo de cosas no viene a cuento, no viene. Aquí lo que hay que trasladar es, uno, pensemos en una sola pregunta. ¿Cómo capta otro niño la noticia? Y si ese niño está sufriendo, porque detrás del suicidio infantojuvenil hay sufrimiento, no es un hecho puntual, no es una ocurrencia, ¿cómo lo puede estar elaborando? ¿Le da pistas? ¿Le da empuje? Bueno, yo creo que nos hace falta una sociedad muchísimo más sana. Se ha creado la figura del psiquiatra infantojuvenil, un verdadero acierto. Ahora hay que crear la del psicólogo clínico infantojuvenil, es necesario. Hay que dotar de más medios. El presidente del gobierno ha apostado económicamente, pero nos falta muchísimo. Pero sobre todo hace falta una sociedad más en contacto con la naturaleza, no solo con la tecnología, más con un sentido de trascendencia y una idea fundamental que quiere transmitir Javier Urra. A los niños hay que decirles que te queremos mucho y que además vas a ayudar mucho en la vida, en tu trabajo, a otras personas. Es decir, el foco no hay que ponerlo en él, sino en lo que puede hacer y hará el día del mañana por los demás. Esto me parece que es una medida preventiva realmente interesante. Pues